¿Alguna vez te has detenido a observar la incesante marea de palabras que fluye de tus labios? Esa necesidad imperiosa de desvelar cada suceso, cada emoción, cada suspiro de tu existencia ante el escrutinio del mundo. ¿Has percibido cómo, en la vorágine de lo contado, algo invaluable se desvanece? Una energía sutil se disipa como el rocío matinal bajo el sol del mediodía. Y si te dijera que en ese impulso de revelar, de externalizar cada fragmento de tu vida, reside no solo una práctica común, sino una fuga de poder, una erosión silenciosa de tu esencia más profunda. Hoy juntos nos aventuraremos más allá de los velos de la costumbre, hacia un reino de sabiduría ancestral, un conocimiento guardado por los maestros del espíritu a través de los eones, para desenterrar una verdad que, una vez comprendida, tiene el potencial de redefinir tu relación con el universo y contigo mismo. Esta no es meramente una disertación sobre la ausencia de sonido. Es una invitación a la alquimia interior, un portal hacia la transformación espiritual que reside en lo inefable, en lo no dicho. Nos sumergiremos en los principios arcanos del noble silencio, no como un vacío, sino como una presencia consciente, una forma superior de comunicación, una medicina para el alma en un mundo ensordecido por el ruido constante. Exploraremos cómo la exposición al juicio ajeno, esa exposición desmedida de nuestro ser, no solo nos despoja de nuestra fuerza interior, sino que también nos encadena a la validación externa, desviándonos del sendero de la autenticidad y la propia realización. La pérdida de la experiencia, esa entrega del sentir profundo por la prisa de narrar, es un eco de la búsqueda incansable del ego por la aprobación, una búsqueda que vacía el significado en lugar de enriquecerlo. Desentrañaremos los misterios de la recta palabra, ese principio budista que nos enseña el arte de hablar solo cuando lo dicho es veraz, útil y compasivo, un contrapunto sagrado al torrente incesante de la oratoria vacía. ¿Has sentido cómo la energía de tus proyectos, de tus sueños más íntimos, se dispersa y debilita al ser expuesta prematuramente, como una semilla tierna que, al ser mostrada al viento antes de echar raíces, no logra germinar? Este es el cuento de la semilla, una metáfora viviente de cómo la dopamina, esa recompensa prematura que nuestro cerebro libera al hablar de nuestros planes, sustituye la satisfacción del esfuerzo real, creando una peligrosa dependencia del refuerzo social. Abordaremos la rumiación mental, la trampa en la que caemos al relatar una y otra vez nuestros problemas, fijándolos en la mente en lugar de liberarlos. Te revelaré el poder de lo no dicho, cómo las experiencias guardadas maduran en nuestro espacio íntimo, transformándose en una fuente inagotable de fuerza interior y sabiduría, y cómo el silencio, lejos de ser un signo de debilidad, genera un respeto profundo y una presencia inquebrantable. A través de cuentos ancestrales y las revelaciones de la psicología moderna, desvelaremos cómo el silencio puede ser tu escudo, tu maestro y tu más grande aliado en la búsqueda de la claridad. Si anhelas desatar una fuerza interior dormida, si estás listo para trascender el clamor de la modernidad y abrazar la serenidad de una verdad ancestral que te conducirá a una iluminación espiritual genuina, entonces este viaje es para ti. Te invito a embarcarte en esta odisea de autodescubrimiento y alquimia interior. Dale me gusta a este video para que más buscadores de la verdad puedan encontrar este faro de conocimiento. Comparte tus primeras reflexiones en los comentarios, pues cada voz consciente enriquece nuestro sendero colectivo. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal.
Activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo fragmento de estas enseñanzas que prometen transformar tu percepción y tu existencia. Este es tu primer paso hacia el poder, inconmensurable de lo no dicho, hacia el resplandor de tu auténtica esencia. El ruido nos asedia. No es sonoro, sino la cacofonía de vidas expuestas. La compulsión moderna de despojar cada instante ante el mundo disipa la experiencia antes de asimilarla. Códices ancestrales advertían el peligro de arrojar perlas inmaduras del santuario interior, perdiendo valor. Cada palabra sobre nuestro devenir es una onda que, al expandirse, se disipa. Convertir ideas o emociones en diálogo público resta potencia a su gestación. Es sacar una semilla antes de enraizar. El caos mental surge de esta externalización, impidiendo consolidación interna. Este flujo narrativo hurta la alquimia del pensamiento, laboratorio secreto donde las vivencias se destilan en sabiduría. Tradiciones herméticas enseñan el poder de la contención. Relatar sueños dispersa energía psíquica vital, fragmentando el ser y generando dependencia de validación. El vacío que nos persigue, pese a la hiperconectividad, es eco de este despojo. Al narrar la vida, entregamos el alma a espejos que reflejan proyecciones ajenas. La experiencia se vuelve guión para aprobación, perdiendo sacralidad íntima y poder revelador. Esta exposición nos deja vulnerables. Abrirnos sin filtro invita observadores a escudriñar nuestra existencia, a pesarla en sus prejuicios. Cada relato es puerta a que la energía de otros se entrelace. Aquí yace la trampa mayor del ruido. Nos expone a la fuerza que aguarda, lista para definirnos. Me refiero a la espada del juicio. La espada del juicio, energía sutil de la mirada ajena, busca redefinirnos. Sabios antiguos prevenían contra la maldición del ojo, la proyección que confina nuestra expansión. Al exponer nuestro ser, entregamos el santuario íntimo a la disección pública. Florecerá nuestro camino bajo tal escrutinio. Abrimos compuertas energéticas, permitiendo que la percepción ajena se infiltre. Al convertir logros, anhelos y desilusiones en pasto conversacional, nos exponemos a la comparación incesante. La mente, espejo frágil, refleja ideales ajenos, no nuestra luz. La unicidad del viaje se diluye. ¿Cuántas ideas murieron sopesadas por el juicio de terceros? La comparación es el ladrón silencioso de la alegría y del propósito original. La búsqueda de validación externa, la necesidad de narrar cada paso, es puro reflejo del ego. Deseamos ser reconocidos, pero transferimos la autoridad sobre nuestra valía. La autenticidad se desvanece si la brújula interna cede al aplauso. Los textos esotéricos susurran que la fuerza real reside en la autosuficiencia de la experiencia, no en su exhibición pública. Las enseñanzas ancestrales, veladas, advertían el sacrificio de la intimidad. Alquimistas custodiaban sus procesos para proteger la transformación. Textos herméticos prohibidos señalaban la obra magna se gesta en el crisol interior, lejos de la cacofonía. Compartir prematuramente es exponer un germen al sol abrasador, arriesgando su verdadera esencia y potencial. La exposición al juicio nos despoja de la soberanía sobre el destino. Cada historia contada, cada experiencia desvelada, es energía vital dispersa, un fragmento del ser a merced ajena. Perder la oportunidad de saborear la vivencia en su pura esencia, de permitirle madurar en el silencio sagrado del alma. Y aquí, mi amigo, el velo se levanta sobre una verdad aún más profunda, la pérdida de la experiencia misma.
La vivencia, en su estado más puro, es un cáliz ofrecido al alma, un instante sagrado que se desvanece si la mente se apresura a exteriorizarlo. Intercambiamos la inmersión profunda por la fugaz superficie del relato. ¿Cómo puede el espíritu saborear plenamente la miel de la experiencia si ya está preparando el discurso para compartirla? Este impulso de narrar, esta necesidad de verter cada detalle antes de que se asiente, nos roba la alquimia interna del sentir, impidiendo que la verdad de lo vivido se fusione con nuestro ser más íntimo, alterando su resonancia original. Los sabios de antaño, custodios de las esencias más sutiles, comprendían que la maduración de una experiencia es un proceso interno, un crisol donde la emoción se transmuta en sabiduría. Al externalizarla, prematuramente cortamos el proceso de digestión psíquica. Es como arrancar una fruta antes de su sazón. Su jugo será amargo, su plenitud inexistente. La energía que debía nutrir nuestro crecimiento interior se disipa en el aire, buscando una resonancia ajena, en lugar de arraigarse profundamente en la tierra fértil de nuestro propio entendimiento. Esta prisa por verbalizar genera un vacío, una superficie donde la profundidad se niega a habitar. La memoria no guarda la vivencia en sí, sino su versión contada, despojada de sus matices más íntimos, de las vibraciones silenciosas que solo el alma capta. Nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida, observando la película narrada en lugar de ser los actores que sienten cada escena en su piel. ¿Qué queda entonces de la riqueza transformadora si la sustituimos por un mero inventario de sucesos expuestos? La auténtica sabiduría surge del silencio, de la contemplación prolongada de lo acontecido. Las experiencias son maestros que susurran lecciones ocultas, pero solo al oído atento, al espíritu que no se distrae con la necesidad de proclamar. Al retener, al permitir que la vivencia respire en nuestro interior, otorgamos el espacio para que sus verdades implícitas emerjan, fortaleciendo nuestra percepción y nuestra fuerza interna, forjando un conocimiento que ninguna palabra puede transmitir. Es la diferencia entre leer un mapa y recorrer el camino. Así, el acto de narrar, antes de que el alma haya procesado y asimilado el tesoro de lo vivido, revela una sombra más profunda, la dependencia de un eco externo para validar nuestra existencia, esta necesidad incesante de presentar nuestra vida, nuestros logros, incluso nuestras penas. ¿No es acaso el clamor del ego buscando su reflejo en los ojos de los demás, alimentando la ilusión de que somos lo que los demás perciben, en lugar de lo que realmente somos? Esta búsqueda incesante de reflejos externos, esta necesidad de narrar nuestra vivencia antes de que madure en el alma, es el síntoma de un ego hambriento, siempre insatisfecho. Se nutre de la aprobación ajena, tejiendo una identidad frágil sobre el hilo etéreo de la percepción externa. ¿Es acaso nuestro verdadero ser, este reflejo cambiante, esta efigie efímera, o una proyección ilusoria que nos aleja de nuestra esencia más profunda, de aquello inmutable que reside en el núcleo del ser? Los antiguos manuscritos, aquellos que la ortodoxia ha intentado silenciar, ya advertían sobre la futilidad de edificar el templo del espíritu en el arenal movedizo de las opiniones y los aplausos superficiales. Es un eco, no una voz. Este afán por la validación no es un mero capricho vanidoso, es una danza bioquímica de recompensa que nos encadena sutilmente. Cada me gusta, cada ascenso, cada reconocimiento superficial libera un destello de dopamina, engañando al cerebro para que confunda el aplauso efímero con un logro auténtico y un valor intrínseco. Así, el ego se aferra a la narrativa externa,
relegando la experiencia interna a un segundo plano, despojándola de su poder transformador. ¿Acaso la sabiduría hermética, susurrada en los confines de las bibliotecas olvidadas, no insistía en la autorreferencia del espíritu, en su independencia de los ecos mundanos? El verdadero tesoro reside en la introspección profunda, no en la exhibición constante. Pero, ¿cuál es el verdadero precio de esta dependencia del eco externo? Al volcar nuestra energía vital en proyectar una imagen, en pulir la superficie de nuestra existencia para el escrutinio ajeno, dispersamos la fuerza que podría nutrir nuestro crecimiento interior más auténtico. La autenticidad se diluye en el mar de la simulación, y la voz interna, ese oráculo silencioso que guía el alma, se acalla bajo el clamor ensordecedor de las expectativas ajenas. Nos convertimos en meros editores de nuestra propia realidad, sacrificando la profundidad de la vivencia por la resonancia superficial de un momento. Es la tragedia del alma que busca su confirmación fuera de sí misma, en lugar de arraigarse en su centro inamovible. Los textos velados, custodiados en los recintos del conocimiento esotérico, aquellos que pocos se atreven a descifrar, insisten con vehemencia en que la verdadera fortaleza surge únicamente cuando el espíritu se desliga de las cadenas ilusorias del juicio externo. El ego, con su necesidad insaciable de ser visto, aplaudido y reconocido, se revela como un tirano sutil que nos despoja de nuestro poder inherente, de nuestra soberanía intrínseca. Solo al reconocer esta trampa, al comprender con una lucidez penetrante que nuestra valía no se mide por la cantidad de ojos que nos observan, ni por la intensidad de su aprobación, podemos iniciar la alquimia interior que transmuta la dependencia en una inquebrantable libertad y autonomía del ser. Así, la constante exposición de nuestro devenir, la verbalización prematura de nuestros sueños y logros, se revela no como un compartir genuino, sino como una ofrenda inconsciente a la ilusión del ego, una dilución de nuestra esencia. Es una fuga insidiosa de energía, un desvío del río caudaloso de nuestra conciencia hacia los desiertos áridos de la aprobación externa, dejándonos vacíos. Mas ¿y si existiera una forma de silencio que, lejos de ser un mero cese de palabras o una ausencia, se revelara como un refugio sagrado, un santuario interior donde la verdadera esencia del ser pueda germinar, florecer y manifestarse en su plenitud, sin la necesidad perentoria de ningún testigo externo más allá del propio espíritu? Así, la pregunta surge como un eco en la cueva del alma. ¿Existe acaso un refugio, un santuario donde nuestra esencia germine sin testigos externos? La respuesta se encuentra en el noble silencio, una joya de la sabiduría budista y de tradiciones esotéricas. No es la ausencia, sino una presencia consciente, un estado de receptividad profunda que trasciende la cacofonía. Es un portal hacia la comprensión pura, donde la mente, despojada de sus velos, percibe la realidad en su forma más prístina. El silencio del que hablamos no es inactividad, sino una escucha activa hacia el murmullo del universo y la voz interior. En la quietud, los maestros antiguos encontraron la verdad más prístina, aquella que no necesita de la gramática o la sintaxis para manifestarse. Es la respiración del cosmos resonando en el corazón del iniciado, un dique contra la dispersión energética que la charla superflua provoca. Este silencio es un acto de soberanía interior, una disciplina para cultivar la presencia pura. Más allá de ser un estado personal, el noble silencio se erige como una forma superior de comunicación. ¿No es acaso en los espacios entre las palabras donde la verdad más profunda a menudo reside, invitando a la mente a completar el significado?
Los sutras púrpura de Shambhala, velados a los profanos, susurran que la esencia de un maestro se revela más en su pausa que en su discurso. Es un lenguaje vibratorio, telepático, que transfiere entendimiento sin la necesidad de articulación verbal. Esta sabiduría milenaria enseña que solo en el crisol del silencio verdadero podemos discernir los hilos invisibles que conectan todas las cosas. Es ahí donde el yo superficial se disuelve, permitiendo que la conciencia universal se manifieste. Textos prohibidos de los antiguos ermitaños tibetanos describen meditaciones profundas donde el silencio se convierte en un espejo del alma, revelando secretos cósmicos y la verdadera naturaleza de la existencia. Es la alquimia del espíritu, purificando la percepción. El noble silencio es, pues, una matriz de poder, un terreno fértil para el autoconocimiento y la iluminación. Nos enseña a habitar en la quietud, a encontrar la elocuencia en lo no dicho. Pero si el silencio detenta tal poder transformador y es una forma de comunicación suprema, ¿cómo, entonces, debemos considerar nuestras propias palabras? ¿Cuándo es que el sonido se vuelve una extensión consciente de este silencio? ¿Y cuándo una distorsión, una profanación de su santidad interior? Precisamente en la encrucijada entre el noble silencio y la expresión consciente emerge el concepto de la recta palabra, un faro de sabiduría budista que nos guía a través de las turbias aguas de la comunicación humana. No es una negación del sonido, sino una transmutación, una alquimia del verbo donde cada articulación se convierte en un eco del silencio primordial. La recta palabra, tal como la revelan los códices ancestrales del Dharma, nos insta a pronunciar solo aquello que es veraz, útil y compasivo. Es un filtro triple, un portal sagrado que purifica la intención antes de que el pensamiento se materialice en vibración, asegurando que cada sílaba contribuya a la armonía cósmica y no a la discordia. La veracidad en este contexto místico trasciende la mera exactitud fáctica. Es una resonancia con la verdad inherente del universo, una expresión alineada con la sabiduría del corazón y no con la astucia de la mente egoica. Los pergaminos de Nag Hammadi, aunque no explícitamente budistas, susurran sobre la palabra de verdad como una fuerza creadora, capaz de moldear realidades. Cuando nuestras palabras nacen de una comprensión profunda de la interconexión de todas las cosas, no solo informan, sino que transforman, infunden y elevan. Es una confesión de nuestra propia autenticidad, una ofrenda a la verdad universal que reside en cada átomo de la existencia. Luego, la utilidad. ¿Para qué hablar si no es para servir, para iluminar, para sanar o para guiar? La recta palabra no se prodiga en vanidades o chismorreos, sino que busca siempre edificar. Es un acto consciente de benevolencia, una siembra de significado en el jardín del entendimiento. Imaginen el impacto de cada frase si estuviera imbuida de la intención de ser un bálsamo, una llave, una revelación. Los relatos védicos sobre los rishis, que hablaban solo lo esencial y lo profundo, nos muestran que el valor de una palabra no reside en su cantidad, sino en su poder para despertar la conciencia y para propiciar el bien mayor. Y finalmente, la compasión, el hilo de oro que entrelaza la veracidad y la utilidad. Cada palabra pronunciada debe surgir de un manantial de amor y comprensión, buscando aliviar el sufrimiento y fomentar la dicha. Es la conciencia de que cada sonido tiene un eco, cada vibración, una consecuencia en el vasto entramado de la existencia. Pronunciar con compasión es reconocer la divinidad en el otro, es hablar desde el alma hacia el alma, creando puentes de entendimiento y empatía donde antes solo había separación y juicio.
Es la expresión audible de una conciencia unificada. Cuando honramos la recta palabra, no solo elevamos nuestra propia experiencia, sino que contribuimos a la urdimbre de una realidad más consciente y armoniosa. Pero, ¿qué sucede cuando estas sagradas directrices son ignoradas, cuando nuestras palabras se vuelven un torrente descontrolado, un eco vacío que resuena sin propósito, veracidad o compasión? ¿Acaso no es en ese desborde verbal donde comenzamos a disipar algo mucho más valioso que el silencio? Amigos del alma, si la palabra descontrolada dispersa la esencia, ¿no es el silencio la medicina más potente para el espíritu? En antiguos monasterios, el voto de silencio no era castigo, sino vía regia a la purificación y claridad. Una inmersión en el universo interior, donde el sonido cesa y la verdad emerge, desprovista de velos, revelando secretos profundos del ser. Los sabios ancestrales comparaban la mente con un lago sagrado. Agitados pensamientos enturbian la superficie, distorsionando reflejos. Pero en la quietud serena, las aguas se aquietan, impurezas sedimentan, volviéndose espejo prístino. El silencio es bálsamo, catalizador que permite a preocupaciones asentarse, revelando la inmaculada claridad de la conciencia, su verdadera naturaleza. Este silencio no es mera ausencia, sino práctica alquímica, purificación interna. Textos esotéricos, a menudo prohibidos, aluden a la gran obra como transmutación del ser. La disciplina del silencio es preeminente, creando un santuario donde la conciencia se expande, libre de cadenas. Invita a escuchar la voz interior, la esencia ahogada por la cacofonía diaria y la necesidad de expresión. Desde el noble silencio budista, una faceta de la recta intención, hasta la ataraxia estoica, su valor terapéutico y espiritual es constante. No es supresión, sino apertura a percepción profunda, a sabiduría inarticulable. En esta receptividad, la intuición florece, soluciones se revelan, la conexión universal se siente visceral. El silencio es escucha profunda, meditación activa que pacifica el alma. Al abrazar el silencio como medicina, calmamos la mente, reparamos fisuras del espíritu, fortaleciendo resiliencia. Las heridas del ruido moderno encuentran en este bálsamo su cura, devolviendo equilibrio y perspectiva. Pero, ¿qué precio pagamos al agitar el lago de la mente, derrochando fuerza vital en la vana necesidad de ser oídos y validados? Aquí se manifiesta la primera sutil consecuencia, la dispersión de la energía. Cuando un proyecto o sueño aún se gesta en la penumbra del alma, es frágil como una semilla. Requiere oscuridad protectora y calor interno para enraizarse profundamente. Exponerlo prematuramente, en la ligereza de una conversación, irradia su energía vital inherente. Es como abrir un horno antes de tiempo, disipando el calor esencial para la transformación. Esta prisa por verbalizar es una fuga sutil de la fuerza interior, la chispa alquímica de la manifestación. ¿Acaso una gran idea no pierde su empuje inicial al ser compartida sin la debida solidez? Las tradiciones ancestrales comprendieron esto con pasmosa lucidez. En Oriente, el ki o prana es energía vital. Los alquimistas guardaban sus procesos en el hermetismo de su laboratorio. Los maestros antiguos enseñaban que retener esta energía, ligada a la intención y la creación, es fundamental para su materialización. Revelar prematuramente los designios del espíritu es perforar un dique antes de llenarlo. La potencia se disipa. Los textos de la gran retención advierten contra la vana exhibición, pues en ella reside la semilla de la debilidad y el agotamiento prematuro del ímpetu creador. Desde una perspectiva más terrenal,
La ciencia moderna comienza a atisbar las sombras de esta verdad. Al hablar de nuestros planes y proyectos, activamos centros de recompensa cerebral, liberando dopamina. Este neurotransmisor, asociado al placer, genera una sensación de logro incluso antes de la acción real. El cerebro confunde la verbalización con la ejecución, mermando el impulso intrínseco. Es un autoengaño sutil. Nos sentimos satisfechos con el mero acto de proclamar, despojando al futuro yo de la sed imperiosa por la verdadera realización. ¿Por qué el arduo trabajo si la satisfacción ya se consumió en el éter de las palabras? Además, en esa efusión verbal se esconde a menudo la búsqueda inconsciente de validación externa. Queremos que el mundo nos aplauda, nos reconozca, nos confirme en la grandeza de nuestras intenciones. Pero al hacer esto, transferimos la fuente de nuestro poder del santuario interior a las manos de otros. La aprobación ajena se convierte en el combustible, y si esta falta o es ambigua, el proyecto se tambalea, la motivación se marchita. Es un cordón umbilical que nos une a la opinión externa, drenando nuestra autonomía y resiliencia. Un verdadero acto creativo brota de la convicción interna, no del eco de aplausos anticipados. ¿Qué es entonces lo que se dispersa con cada palabra innecesaria, con cada revelación prematura? No es solo energía. Es el potencial sagrado de la manifestación, la alquimia interna que transforma el pensamiento en realidad tangible. Es la dilución de la intención pura, la evaporación de la fuerza de voluntad, antes de que pueda condensarse en acción. Cada vez que ventilamos nuestros sueños antes de tiempo, debilitamos el campo magnético que los atrae hacia nosotros, los despojamos de su misterio y de la fuerza magnética inherente a lo no manifestado, a lo aún por descubrir. ¿Cómo entonces podemos cultivar y proteger esta fuerza vital, permitiendo que nuestros proyectos e ideas germinen con plenitud antes de ofrecer sus frutos al mundo? Permítanme contarles el cuento de la semilla. Permítanme contarles el cuento de la semilla. Imaginen un diminuto potencial sumergido en la oscuridad fértil del suelo. No proclama su existencia, se oculta para arraigarse. Si fuera desenterrada prematuramente, expuesta al viento antes de consolidar sus raíces, perecería. Así son nuestros sueños. Requieren una gestación silenciosa, un anclaje profundo en nuestro ser, lejos de la luz cegadora de la exposición. Este relato ancestral, susurrado en textos herméticos, revela la alquimia de la manifestación. Cada revelación prematura es como desenterrar la semilla del propósito. La energía vital, destinada al crecimiento interno, se desvía y disipa en la fugaz gratificación de las palabras. La semilla necesita el secreto, la oscuridad, para absorber nutrientes y forjar una estructura inquebrantable como toda gran creación. El poder de lo no manifestado que se teje en el crisol de la intención es inmenso. Mantener nuestros propósitos en silencio cultiva una fuerza interna. Cada palabra no dicha se vuelve nutriente para las raíces de nuestra voluntad. Compartir planes busca una dopamina prematura que engaña a la psique, diluyendo el impulso inicial y la dedicación necesaria para el verdadero progreso. En el silencio gestacional se forja la resiliencia. Las raíces invisibles son el cimiento. Si éstas son débiles, dependientes de validación externa, ¿cómo soportarán las tormentas de la adversidad? La semilla que se nutre en secreto desarrolla una conexión inquebrantable con su propósito, anclándose en la autoconfianza y la determinación. Su crecimiento silencioso es prueba irrefutable de su poder. Solo con raíces profundas puede el brote asomar, danzando entre ocultamiento y manifestación. La fruta madura no anuncia su dulzura, su sabor es su testimonio. Pero, ¿qué ocurre con la energía dispersada al contar demasiado?
cómo afecta esta fuga no solo la manifestación de sueños, sino el tejido de nuestra psique, la capacidad de sostener la voluntad. Exploraremos ahora estas profundas consecuencias. Aquí yace una de las verdades más sutiles que la ciencia moderna, en su andar por los intrincados laberintos de la psique, ha logrado desvelar. Hablar de nuestros anhelos, de esos planes aún no germinados, de esas visiones que danzan en el éter de nuestra mente, activa en el cerebro un mecanismo de recompensa. La dopamina, ese elixir de la gratificación instantánea, se libera prematuramente. Es un dulce engaño, una satisfacción fugaz que nuestro sistema límbico confunde con el logro real, con la ejecución. Esta recompensa anticipada es como saborear el fruto antes de que la semilla haya sido plantada, antes de que el árbol haya sido cultivado con sudor y paciencia. Nuestro subconsciente, siempre en busca del camino de menor resistencia, registra esta experiencia como hecho, disminuyendo la urgencia y el impulso intrínseco de la acción futura. La paradoja radica en que lo que creemos es un acto de compartir. Una búsqueda de apoyo o validación se convierte en un sabotaje silencioso. Esta descarga de dopamina prematura sustituye el gozo intrínseco que debería surgir del esfuerzo, del proceso, de la materialización palpable. Es como la chispa que se apaga antes de encender el fuego, porque la ilusión de la llama ya ha sido sentida. ¿Cómo esperar que la voluntad se mantenga firme, el espíritu resiliente, si el sistema de recompensa interno ya ha sido satisfecho con una mera fantasía verbal? La energía creativa, destinada a moldear la realidad, se disipa en el aire, en las palabras vacías, dejando la cáscara del propósito sin la nuez de la realización. Es el eco de una obra maestra antes de que el pincel haya tocado el lienzo. Esta trampa psicológica no es ajena a la sabiduría ancestral, aunque se expresara con otros nombres. Los maestros de antaño comprendían la importancia de la gestación silenciosa, de la incubación interna. Sabían que la fuerza vital, la prana o ki de otras tradiciones, debe concentrarse, no dispersarse. Si la mente experimenta la recompensa por el mero acto de hablar, la motivación profunda para enfrentar los obstáculos, para persistir en la labor ardua y solitaria, se erosiona. La capacidad de sostener una visión a través de las pruebas se debilita. La convicción se vuelve externa, dependiente de la reacción del oyente, en lugar de arraigarse en la inquebrantable certeza interior, en la que se forja la verdadera templanza del espíritu. Al desviar la energía hacia la validación externa, nos hacemos dependientes de la respuesta ajena. La motivación intrínseca, que debería ser el motor inagotable de nuestra voluntad, se ve comprometida. El proyecto se convierte en una actuación y el esfuerzo en una búsqueda de aplausos. La satisfacción no reside en el cumplimiento del propósito en sí mismo, sino en la reacción del público. Esta dependencia crea un ciclo vicioso. Cuanto más hablamos, más necesitamos hablar para sentirnos bien, y menos nos dedicamos a la acción que generaría un verdadero bienestar y una auténtica sensación de logro. La semilla del gran roble se marchita, anhelando un sol que no es el suyo, una tierra que no lo nutre. Pero, ¿qué sucede cuando esta constante búsqueda de la gratificación instantánea, esta dispersión verbal de la energía creativa, comienza a tejerse en el mismo entramado de nuestra identidad? ¿Cómo afecta esta fuga silenciosa de nuestro poder no solo la manifestación de nuestros sueños, sino la misma esencia de nuestro ser, transformando nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos? Nos adentraremos en el velado reino de la rumiación mental y sus insidiosas cadenas. Así, la rumiación mental, lejos de ser un proceso contemplativo, se convierte en la sombra insidiosa de la dispersión verbal.
alimentamos nuestros pensamientos con la expectativa de la recompensa externa, recreando en bucle las conversaciones no dichas, las validaciones anheladas. Esta fuga constante no solo erosiona la fuerza interior y la presencia, sino que nos desconecta del único espacio donde el verdadero poder se gesta, el santuario inexpugnable del noble silencio. Es allí, en el vacío fértil de la quietud, donde la energía se condensa, la visión se aclara y la voluntad se forja en un temple inquebrantable. La sabia contención de nuestra energía vital, de nuestros sueños más profundos, lejos del escrutinio y la gratificación prematura, no es una renuncia, sino una alquimia sagrada que transmuta la intención en manifestación pura. El silencio se convierte en el crisol donde la esencia se depura, donde la paciencia teje el destino y donde la sabiduría ancestral nos revela que el verdadero poder reside no en lo que se proclama, sino en lo que se resguarda y se cultiva en lo más profundo del ser. Es el arte de la gestación silenciosa, la disciplina del alma que se sabe creadora sin necesidad de testigos. Después de este viaje por el velado reino del poder inefable, me pregunto, si el verdadero potencial reside en lo no dicho, en lo custodiado, con celo en el corazón, ¿cuántas de tus propias verdades más sagradas están aún esperando ser reveladas a ti mismo, lejos del clamor externo, en el santuario de tu propia quietud? Si esta revelación ha resonado en las profundidades de tu espíritu y ha encendido una nueva luz en tu sendero, te invito a unirte a esta cofradía de buscadores de la verdad. Comparte este fragmento de sabiduría ancestral con aquellos que, como tú, anhelan desvelar los misterios ocultos de la existencia y expandir su conciencia. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas expediciones místicas. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas joyas del conocimiento. Y para continuar nuestra travesía hacia la maestría del ser, te extiendo una invitación a nuestro próximo portal de entendimiento. Prepárate, pues nos adentraremos en la sombra del ego y la trampa de la apariencia, un misterio que nos guiará a la siguiente etapa de tu iluminación espiritual. Te espero en el umbral del próximo descubrimiento.